Muy buenos días, apreciados hermanos. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia en este momento. Y estamos iniciando un nuevo trimestre con un tema muy importante. La misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Y en este trimestre voy a estar con ustedes estudiando y repasando este tema tan vital para nuestra vida cristiana. Y hoy tengo el privilegio y la bendición de estar acompañado por mi esposa. Quería comenzar el trimestre haciendo este repaso junto con ella. Y los 13 temas que tenemos para este trimestre son los siguientes. La misión de Dios en favor de nosotros. La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. El llamado de Dios a la misión. Compartir la misión. Excusas para eludir la misión. Y pienso en Moisés, ¿verdad? Todas las excusas que hizo para eludir la misión que Dios le estaba dando. Motivación y preparación para la misión. Misión en favor del prójimo, es la séptima. Misión en favor de los necesitados. Hay un componente social en esta lección. Misión en favor de los poderosos. Misión en favor de los no alcanzados. Y esta tiene dos partes. Esther y Mardoqueo. Y me intriga. ¿Qué tiene que ver Esther y Mardoqueo en la misión de Dios? ¿Dónde encaja esa historia? Pero ese es para el 23 de diciembre, así que falta bastante para descubrir. Voy a vencer la tentación de adelantarme y mirar el 23 de diciembre y ver la fascinante historia de Esther y Mardoqueo en la misión de Dios. Y el 13, el fin, ¿verdad? La lección 13, el fin de la misión de Dios. ¿Cuánto anhelamos ese fin de la misión? Pero bueno, miremos un poco lo que fue nuestra experiencia en el trimestre pasado. El sábado anterior terminamos, ¿verdad?, nuestro trimestre. Y para nosotros fue un sábado muy especial, este 13º sábado. Quiero que mi esposa nos cuente un poquito por qué el sábado pasado fue un sábado especial para nosotros. Bueno, fue un sábado de comunión, estuvimos en la iglesia y compartimos con nuestros hermanos, estuvimos en la Santa Cena. Siempre la Santa Cena es un evento especial donde nos conectamos, donde revisamos lo que ha sido nuestra vida en estos últimos días, meses, semanas, qué cosas tengo que traer delante del Señor y pedir perdón, cómo puedo conectar con las personas con las que estamos trabajando y conectándonos cada día, en qué manera los hemos ofendido y hacer la comunión en familia, en la familia de la iglesia, es hermoso. Este sábado de la comunión fue algo diferente. Yo le decía a David, a mi esposo, que nunca había participado de una comunión donde sirvieran una copa grande de vino, de jugo de uvas y una porción de pan grande. Cuando yo era pequeña siempre era una copita chiquita y un trocito chiquito. Esa era la representación de la comunión. Pero esta vez, y no nos sirvieron, sino que caminamos hacia la mesa donde estaba el vino y donde estaba el pan. Y cada quien agarraba su copa y su pan y lo llevaba a su sitio. Y luego cuando el pastor anunció que podíamos comer, iniciamos esta experiencia. Y fue muy hermosa porque fue como sentirnos como lo hizo Jesús. O sea, cuando Él partió el pan, cuando tomó el vino, no eran trocitos chiquitos representativos, era un pan, era un vino. Y bueno, a mí me pareció algo especial esa experiencia. No sé a qué otra cosa te referías. Bueno, nosotros hicimos un ejercicio espiritual, ¿verdad? Una práctica bíblica, una disciplina espiritual que es el ayuno
el sábado pasado, no solamente Ah, nosotros, sino mm, aquí en la Fundación, en Colombia, en Venezuela, en ujú, Bolivia, en República Dominicana. Estuvimos en un día de ayuno corpóreo y no lo pensamos, pero fue justo en el mm. 13º sábado. Y terminar, hacer el ayuno justo en el día en que recibimos la cena del Señor fue muy, muy significativo. Y creo que vamos a seguir practicando, ¿verdad? Que cada 13º sábado Hagamos un ayuno hacer un corpóreo. ayuno, ¿verdad? Ujú, Corpóreo, sí. todos unidos, y terminar en una santa cena donde estamos en unísono, con el corazón en paz, los unos con los otros, perdonados. Creo que es algo maravilloso, ¿no? Ujú, Algo muy, muy hermoso. Y los animo, mis queridos hermanos, para que ustedes también mm. pongan esto en práctica en sus vidas y puedan ver los resultados. Y bueno, la Santa Cena nos recuerda la misión de Dios por nosotros, ¿verdad? Mm. Porque es un recordatorio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Muy bien, así que esta semana el título es La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. ¿Qué aspecto de esta lección fue el que más te llamó la atención? Para mí hubo dos cosas de esta lección que me impactaron. Mm. Pero a ti, ¿qué fue lo que más te impactó de esta lección? La pregunta de Dios, ¿dónde estás? Nunca había visto o había reflexionado que el dónde está no fue cambiado que por qué lo hiciste, ¿no? Sino el dónde estás es dónde está tu condición. No era que Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva, sino era hacerles la pregunta, confrontarlos. Y esa confrontación, como Dios la hace, es muy diferente a como nosotros la hacemos. Es una confrontación para conocer mi condición. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cómo me he apartado de Dios y no me he dado cuenta? ¿Dónde estás? Dios sabe dónde estamos, pero Él nos pregunta para confrontarnos, para que nosotros podamos analizar y darnos cuenta de cuál es nuestra condición. Y ese dónde está me parece una pregunta de amor de Dios hacia nosotros, una búsqueda insensa. Y el segundo aspecto que me pareció interesante es que siempre he pensado que Dios nos ha dejado a nosotros un trabajo, la misión, pero resulta que Él es el primer misionero, Él es el que está buscándonos a nosotros desde el principio y hizo lo más grande y lo más caro para Él, que fue mandar a su Hijo. Entonces, la misión es de Dios. Él ha estado en esa búsqueda constante de nosotros y preguntarnos dónde está es confrontarnos con nuestra condición. Sí, a mí también. Yo creo que a todos nosotros lo que más nos gustó de esta lección es eso, esa pregunta de Dios, Mm, ¿dónde estás? Y no era una pregunta en cuanto a la ubicación de Adán, ¿en qué parte del jardín estás? Y es interesante porque yo creo que la mayoría de nosotros siempre hemos analizado el dónde estás como un juego de escondite, ¿no? ujú, Yo cuando niño y escuchaba la historia de Adán en el Edén, me imaginaba a Adán escondido detrás de un árbol, detrás de una piedra, metido por allá en un lugar y Dios le pregunta, ¿dónde estás? Definitivamente Adán estaba eludiendo a Dios físicamente, ¿no? ujú, Sí estaba jugando al escondite con Dios. Pero la pregunta de Dios va más allá de un lugar. ujú, Es dónde estás a nivel de su relación con Dios, a ujú, nivel de su relación con Eva, a ujú, nivel de su condición espiritual, ¿no? ujú, Y eso le da otra dimensión a esta pregunta y es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros hoy. ujú, ¿Dónde estamos hoy en nuestra relación con Él? ¿Dónde estamos hoy en relación con nuestra familia? ujú, ¿Dónde estamos en cuanto a rendir nuestra vida, nuestras tendencias, nuestros pecados, todo aquello que nos separa de Dios? ¿Dónde estamos? así es.
Algo que también me llamó la atención es cómo muchas veces nosotros en esa búsqueda de quizás hallar la felicidad nos, o hallar placeres o hallar eh, beneficios, nos apartamos del Señor y entonces nos sucede la misma secuencia que le sucedieron a Adán y a Eva. Ellos creyeron la mentira y pensaron que iban a ser como dioses y terminaron fue infelices. Y es interesante la secuencia de eventos porque Adán se aparta del Señor porque decide que no quiere perder a Eva. Y uno puede pensar, wow, ¿cuánto amaba Adán a Eva? Pero resulta que el pecado lo lleva a a coser hojas de higuera, a cubrirse en su propia justicia, pero luego termina rechazando a Eva. O sea, lo que él hizo por Eva, luego lo termina haciendo que él rechace a Eva. Y así es el pecado y por eso la búsqueda de Dios por nosotros es ofrecernos algo superior que nosotros no sabemos y pensamos que, que es una renuncia, que buscarlo a Él es vivir vidas tristes y es todo lo contrario. Creer la mentira nos lleva a la miseria, creer la mentira nos deja desnudos, creer la mentira nos lleva a sentirnos desprovistos de felicidad y de paz, separa las familias, pero creer a Dios nos lleva a vestirnos de las pieles del Cordero, de su justicia, de su amor, de todo lo que Él hizo por nosotros. Y por eso la misión de Dios es completa, es buscarnos para darnos lo mejor. Lo que Él tiene para nosotros es superior, es mejor que lo que el mundo o las mentiras del enemigo pueden ofrecernos. Y en otras ocasiones, en el relato bíblico, Dios hace esa pregunta, ¿dónde estás? Y en este momento pienso en Elías Ujú, y cómo Dios lo confronta también y le pregunta, ¿dónde estás? ujú, Y Elías venía de un momento de gran victoria, de un momento muy especial en su vida. Y vemos que Adán y Eva venían de la creación, ujú, salían de las manos de Dios. Y cuando tenemos esos momentos de gran, como de un éxtasis espiritual, tenemos que prepararnos porque casi siempre el enemigo nos va a tratar de alejar de ujú, Dios después de esos momentos. Pero lo más hermoso es que Dios siempre nos busca. ujú, Ahora, la pregunta es, ¿nos dejamos encontrar? ujú, ¿No? Y hay un aspecto de Adán y Eva aquí en el sábado, ¿verdad? Nos dice que la misión comienza con Dios mismo, cuando trajo a la existencia el universo y luego creó a la humanidad. Entonces vemos un Dios que intencionalmente se acerca a sus hijos y desea estar con ellos. Desde el principio establece una relación con Adán y con Eva, y aún después de la entrada del pecado, Él continúa con su misión. busca. Entonces Ujú, nos dice, por lo tanto, el fundamento de todo esfuerzo misionero debe centrarse en una relación con el Creador y en la comprensión adecuada de su naturaleza y su carácter misionero. Entonces, toda la misión de Dios es salvarnos a nosotros. Y esa misión comienza con esa pregunta. ¿Dónde estás? Y es la pregunta que nosotros nos debemos hacer hoy. ¿Dónde estoy en mi relación. caminar Mm, cristiano, en mi relación con Dios, ujú, con mi familia, con mis hijos? ujú. Y me parece muy interesante donde dice centrarse en la relación con el Creador y la comprensión adecuada de su naturaleza y su carácter misionero. Hace una semana estaba compartiendo con una paciente a quien tengo conociendo desde hace quizás 2 años o más, un poco más, y ella siempre ha estado coqueteando y me dice, quiero estudiar, quiero aprender de la palabra, pero la semana pasada ya nos sentamos y dijimos, bueno, ahora sí vamos a comenzar, porque siempre alguna circunstancia pasaba y no podíamos comenzar, ella viajaba. Y entonces ella me dice, bueno, yo quiero em,
yo quiero aprender a conocer a Dios porque yo estoy peleada con Él. Y yo le digo, ¿por qué estás peleada? Me dice, porque es que yo me porto bien, yo trato de hacer bien las cosas. Ella es madre soltera, tiene un solo hijo y las situaciones no han sido muy beneficiosas para su hijo. Y entonces ella me dice, a mi hijo le va mal, todas las cosas salen mal, yo no veo que el Señor realmente esté interesado en mí. Y aquí nos está diciendo que el estudio es comprender la naturaleza de Dios y su misión hacia nosotros, el deseo que Él tiene de darnos lo mejor. ¿Cómo le dirías tú a una persona que, según su concepto, ella está haciendo lo correcto desde el punto de vista moral, ético, social? Ella siente que está haciendo lo correcto. Muchas personas dicen eso, ¿no? Yo, mientras no le haga mal a nadie, todo va bien, ¿sí? Mientras me porte bien y no engañe a nadie, no esté estafando, no esté robando, todo va bien, o sea, y a veces pensamos que eso es suficiente para poder llevar una vida consecuente y tener beneficios en esta vida. Y por otro lado, pensamos que si estamos cerca de Dios y las cosas desde el punto de vista del ojo humano no nos van bien, entonces quiere decir que Dios realmente no está buscando ninguna misión con nosotros. ¿Cómo le responderíamos a una persona en esa situación? Bueno, la misión de Dios no es hacer provisión para nuestras necesidades materiales. La misión de Dios es salvarnos del pecado. Lo otro es una añadidura. Y en la medida que nosotros vamos acercándonos más a Dios, nos damos cuenta que cada vez necesitamos menos de esas cosas y más de Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en nuestra relación con Dios? ¿Que nos solucione nuestros problemas? Si eso es lo que queremos de Dios, el enemigo se va a encargar de llenarnos de problemas porque su propósito es alejarnos de Dios. Pero si nosotros buscamos a Dios por amor, así como Dios nos busca a nosotros, por amor, no por un interés secundario, vamos a aprender a disfrutar de aquello que David llamó el gozo de la salvación. Pablo lo experimentó, los discípulos, los grandes hombres y mujeres de la Biblia aprendieron a disfrutar de la presencia de Dios a pesar de las situaciones que los rodeaban. Y eso es algo que todos necesitamos aprender. Está muy claro en la Biblia, Dios no nos ha prometido que vamos a estar exentos del sufrimiento, porque el sufrimiento en sí es un medio para nuestro crecimiento. ¿No? El sufrimiento, Jesús sufrió y para nosotros es un privilegio participar de los sufrimientos de Cristo. Pero a una persona como tu paciente, yo la animaría a que se acerque más a Dios y le recordaría que hay un enemigo que está usando estas circunstancias adversas para que ella tenga una imagen distorsionada de Dios y entonces ella no pueda llegar a experimentar lo que significa estar en la presencia de Dios, que es el siguiente tema, ¿verdad? Cuando nos dice el Dios que anhela estar con nosotros. Dios anhela estar con tu amiga, con tu paciente, pero hay un enemigo que la quiere alejar, ¿verdad? Y le pone estos pensamientos, como tú decías ahora hace un rato, las mentiras, ¿verdad? De Satanás que nos dice yo soy bueno, yo hago el bien, yo no le hago daño a nadie. ¿Y por qué entonces me ocurren estas cosas? Si hubo alguien que le hizo el bien a la humanidad fue Jesús. Y mira lo que fue su vida, porque nuestra vida aquí en este mundo no es una vida justa. La injusticia reina y tenemos que aprender a mantenernos en la presencia de Dios, aún en medio de las injusticias. Y dice acá, hablándonos de la promesa de Dios con Abraham, seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. La misma promesa que Dios le hace a José, que Dios le hace a Moisés. Y vemos cómo a través del santuario Dios asegura su presencia en medio del pueblo. Y es fascinante pensar
en vivir en ese tiempo cuando la presencia de Dios era visible, ¿no? Una nube de día y una columna de fuego de noche. Era la presencia de Dios allí, palpable. La podían ver todo el tiempo. Pero es lamentable que viendo la presencia de Dios no fue suficiente para que ellos vivieran vidas en armonía con la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros decimos, pensamos, yo quisiera que Dios se me revele, yo quisiera que Dios fuese más visible, palpable para mí. Y Él lo es. Pero si Dios nos diera una revelación tan especial de su presencia, lo más seguro es que nuestra actitud sería la misma del pueblo de Israel. Eso me hace recordar una cita en Proverbios donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová significa vivir delante de su presencia. En el caso del pueblo de Israel, ellos sentían su presencia en la nube y en el fuego. Sin embargo, fueron capaces de blasfemar, de quejarse, aunque lo tenían allí, lo estaban viendo, y crear el santuario fue más claro para ellos tener la presencia de Dios allí, la esquina. Para nosotros que no vivimos esos tiempos y que no vemos de una manera palpable su presencia, vivir delante de Él, vivir en temor de Jehová significa, si yo estoy sintiendo que Dios está aquí, entonces, ¿cuál sería mi conducta, no? Si yo lo siento presente, si vivir delante de Él nos ayuda a tener esa relación con Él, es lo que nos ayuda para poder actuar diferente, para poder mirar a las personas de una manera diferente, para poder relacionarnos diferentes, porque vivimos en la presencia de Él. Y aquí hace una pregunta. ¿Cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida? Y yo quiero hacerle esta pregunta a cada una de las personas que nos acompañan en este estudio de la escuela sabática. ¿Cómo experimentas tú la presencia de Dios en tu vida? Y es una de las experiencias más hermosas y trascendentales, experimentar la presencia de Dios. Y a veces Dios se acerca a nosotros y se nos revela de una manera tan cercana, tan personal, ¿no? Como lo hizo con Moisés. Moisés vio a Dios. Y nosotros, ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios en nuestras vidas? Y muchas veces tenemos un concepto distorsionado de la presencia de Dios, porque con buenas intenciones, desde niños, nos dicen, imagínate que Dios está aquí. Tú no harías eso si Dios estuviese acá. Y entonces nos dan ese concepto de la presencia de Dios como un Dios policía. ¿No? Tu papá no te puede ver, tu mamá no te puede ver, pero Dios sí te está viendo, ¿no? Y te está viendo ¿con qué propósito? Para condenarte, para mostrar tu pecado. Y es cierto, Dios nos ve todo el tiempo, pero si nosotros enfocamos la presencia de Dios Con una de una imagen manera negativa. diferente, que Dios te acompaña, que Dios te cuida, que cuando te caes, su presencia está allí para levantarte. Entonces la presencia de Dios llega a ser algo que nosotros vamos a anhelar. ¿Cómo has experimentado tú la presencia de Dios en tu vida? Para mí, por ejemplo, cada mañana hay un estudio que estoy haciendo en estos últimos meses que ha sido el estudio de los salmos. Y para mí los salmos me han ayudado a comprender más y a poder tener una relación más íntima con Dios. Me identifico mucho con el salmista. Por ejemplo, cuando él dice, tarde, mañana, mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O cuando dice, de madrugada te buscaré, ahí es cuando yo siento más claro y más quizás palpable la presencia del Señor. A veces leyendo un salmo me doy cuenta que es mi experiencia y empiezo a orar, a hacer esa oración de ese salmo en mi vida y de esa manera siento un Dios cercano como lo sintió David. David sentía Dios tan cercano que él decía, y yo creo
que si nosotros tenemos esa experiencia como la que tuvo David en el Salmo 42, cuando él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, para mí, estar delante de la presencia de Dios cada mañana, hacer la oración constante, leer su palabra, es sentirlo cercano. Y yo, después que uno carga las baterías en ese momento, uno lo siente durante el día. Estar constantemente hablando con Él es un placer, porque uno constantemente le está contando, Señor, ¿qué hago en este caso? ¿Cómo aconsejo aquí a esta persona? Esta semana una joven con la que estoy conversando me decía, es que yo no puedo orar ni sentir la presencia de Dios, porque cuando yo trato de acercarme a Él, yo me imagino a Dios sentado, cruzado de brazos, con el ceño fruncido, mirándome como una pecadora. Y yo le decía que eso es la imagen que el enemigo ha querido darnos de Dios, cuando es totalmente lo contrario. Cuando tú lo lees y lo buscas en la palabra, tú encuentras a un Dios diferente. Aquí está la verdad del verdadero Dios. En Juan 10 nos habla de ese pastor. O sea, Dios es representado de muchas maneras en toda la Biblia. Y en Juan 10 vemos a un Dios que es un pastor, que busca sus ovejas, que está allí. Y cuando dice que si conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, nos está hablando de conocer la verdad acerca del Dios que nos busca, del Dios misionero, del Dios que desea lo mejor para nosotros, que quiere tener una relación íntima con nosotros. Pero para tener una relación necesitamos conocernos. ¿Cómo nos enamoramos? Conociéndonos, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos esta relación matrimonial? Conversando, Compartiendo. compartiendo, teniendo tiempo juntos. Si nosotros no hacemos eso, nunca vamos a experimentar una relación íntima con Dios. Necesitamos sacar un tiempo de intimar, de orar, de escuchar, de poder meditar en su palabra, ver cómo aplica a mi vida cada historia que leo, cada porción de la Biblia. Y eso es lo que nos puede ayudar a mantener esa relación con Dios. Yo los invito, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, para que de manera intencional estemos en la presencia de Dios. Y eso significa que le pidamos a Dios que esté con nosotros. Siempre le pedimos a Dios que resuelva nuestros problemas, ¿no? Esa es la relación. Y esa es la relación. Pero poco le decimos a Dios, quiero que estés conmigo, que me acompañes, que vayas conmigo al trabajo, que vayas conmigo a la universidad, que estés conmigo cuando hago la obra misionera. Entonces nuestra relación con Dios es una relación como con un papá que se ha ido de la casa y solo lo llamamos cuando necesitamos comprar los útiles escolares, cuando tenemos alguna situación. Pero Dios es un verdadero Padre y es nuestro privilegio vivir en su presencia. Muy bien, esta lección es maravillosa y en el proceso de Dios, ¿verdad? De hacer esa misión a favor nuestra, Dios hace grandes actos. Y uno de esos, el más grande, ¿verdad? Fue la encarnación de Cristo. Cuando Dios se hace uno con nosotros. Y Mateo 1:18. Vamos a ver qué nos dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María su madre con José antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y nos habla, ¿verdad?, de ese momento tan especial, el misterio de la encarnación, que es el misterio de cómo Dios Hijo llega a este mundo para acompañarnos y durante ese periodo de tiempo la presencia de Dios caminó con nosotros, estuvo con nosotros,
Ese Dios que era plenamente humano y plenamente divino, nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos mostró el camino para poder estar siempre en la presencia de el Padre. Ahora, aquí tiene un pensamiento muy importante. Dice, piensa en lo que significa el amor de Dios por nosotros. Que el amor de Dios por nosotros fue tan grande que vino en nuestra propia humanidad. ¿Cómo debemos responder a este amor? Especialmente en cuanto a hacer la obra misionera por los demás. Y esto me hace pensar en la pregunta que te hizo tu paciente, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos en que Dios no nos responde, Dios no nos da, Dios está lejos de mí. Pero si en esos momentos recordáramos el sacrificio de Cristo y todo lo que significó la pérdida de su divinidad, del cielo, perdón, del cielo y el sacrificio inmenso que él hizo al venir por nosotros, entonces esa pregunta sería respondida. Así es. Para mí es muy importante ahí lo que dice en la lección, lo que Dios pudo haber hecho después que el hombre pecó. Dios pudo simplemente haberlos descartado, que sufrieran la consecuencia, morir y haber creado otra pareja. O Dios pudo haberlos dejado solos, que sufrieran las consecuencias de su decisión sin ningún tipo de redención, viviendo en pecado continuo, sin ningún redentor. Pero Dios decidió enviar a un redentor. Era más fácil las dos primeras opciones. Dios podía haber acabado ya con ese problema y quizás la segunda pareja creada no hubiera cometido el error porque hubiera visto la consecuencia. No, nosotros no vamos a comer de esa fruta porque los otros se murieron o están viviendo en un infierno. Pero Dios decidió venir y vivir con nosotros, Emmanuel, Él con nosotros, para poder redimirnos en nuestro pecado y de nuestra miseria. Así que bueno, les invitamos a hacer un estudio de esta lección. Es hermosa. Y no solamente es hermosa por el conocimiento que vamos a adquirir, sino por la fortaleza que nos va a dar. Allí donde tú estás, hay alguien que necesita conocer de ese Dios. ¿Cómo lo representas? ¿Cómo representas tú a Dios en tu trabajo? Si estás en la escuela, si estás en la universidad, si estás en un hogar, si estás viviendo en otro país, ¿cómo representas tú a Dios en ese lugar? ¿Cómo representas lo que Él ha hecho por ti en donde quiera que estés? ¿Cómo atraes a otros a tener esa misma experiencia? ¿De qué manera lo compartes diariamente? A veces pensamos, queremos ser misioneros, pero en las relaciones diarias con nuestros compañeros de trabajo, estudio, no lo estamos representando. Y esa es la primera misión, representar. Que la gente huela, esta persona es diferente, huele diferente, habla diferente, se viste diferente, come diferente. Algo hay ahí que yo quiero tenerlo también, que nosotros podamos ser esos entes utilizados por el Señor para poder atraer a otros hacia Él. Y bueno, qué maravilloso y hermoso es que ese Dios sigue estando con nosotros. Y es la promesa del Señor, ¿verdad? Que Él estará con nosotros hasta el fin. Y que Él va a volver por nosotros. Y sabemos que el Señor va a volver por nosotros en la segunda venida, pero también que Dios va a volver por nosotros cada vez que lo defraudamos. Así es. Porque tan pronto Adán y Eva defraudaron a Dios, Él fue a buscarlos. Y si bien la segunda venida es un hecho literal, también la venida de Dios a nosotros, cada vez que lo defraudamos, cada vez que nos apartamos de su camino, es una realidad y es nuestra esperanza. Porque si dependiéramos de nosotros mismos, ¿qué esperanza habría? Pero no dependemos de nosotros mismos, sino de esa promesa de Dios que Él siempre va a volver a buscarnos. Bien, tenemos dos desafíos
para esta semana. Y este es un elemento muy interesante en esta lección, ¿verdad? 2 llamados, 2 desafíos. Y dice, durante este trimestre estás invitado a comprometerte conscientemente con la misión de Dios. Esta será una oportunidad para ver y experimentar al Dios de la misión obrando en tu vida. Eso está en el día jueves. Aprovecha este momento para la reflexión personal y prepárate para compartir semanalmente lo que has aprendido con tu clase. Además, el desafío avanzado te animará a ampliar tu participación en la misión de Dios. Y miremos los desafíos que tenemos. Ora todos los días de la semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ver tu parte, a fin de ser parte de su misión. Y el desafío avanzado. Averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas, pero que todavía no conoces bien. Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etc. Comienza a orar por él o ella todos los días. Así que vamos a ver cómo nos va esta semana, ¿verdad? En esos desafíos, ¿verdad? Tan hermosos en esta tarea que tenemos. Pero estamos ahora estudiando es la tarea que Dios hizo en favor de nosotros. Para nosotros poder salir a hacer misión para otros, primero tenemos que comprender la misión de Dios con nosotros. Conocer y entender el carácter, la naturaleza, aprender a disfrutar, a vivir en la presencia de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un compartir maravilloso. Espero que el estudio y el repaso de nuestra lección sea de gran bendición para ustedes y los esperamos la próxima semana en la Escuela Sabática de Fundación Las Delicias. Acompáñennos en nuestros matinales, en nuestra devoción todas las mañanas y en los programas especiales que con la ayuda de Dios vamos a estar iniciando próximamente. Y por supuesto, los sábados. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que su presencia sea una realidad en esta nueva semana. Muy bien, vamos a colocarnos de rodillas, ¿verdad? Para tener una palabra de oración. Querido y amante Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Gracias por el privilegio de tu presencia en nuestras vidas. Y queremos en este momento agradecerte por las lecciones tan hermosas que hemos aprendido. Y queremos pedirte, Señor, que estés cerca de nosotros. Que tu promesa de que nos vas a acompañar, que serás nuestro Dios, que siempre estarás con nosotros, promesas que le hiciste a Abraham, a José, a Moisés, sean una realidad en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.